Las buenas tardes al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde a través de la Super 7 107.7 FM, a través de EN Televisión, canales 31 de Claro, 33 de Altiz y por supuesto nuestro canal de YouTube Contra Viento y Marea. Vaya ahora a YouTube. Estamos transmitiendo en vivo, comenzamos a transmitir de la campanita para que sigamos incrementando nuestra comunidad en esa importante red social. Bien, el tema del incendio en la cárcel de La Victoria es un tema desgarrador, triste. 13 personas fallecidas hasta el momento, 13 reclusos muertos. Todavía ayer, en horas de la tarde, encontraron el cuerpo de uno de los reclusos removiendo escombros. Y decía un funcionario, no sé si fue el defensor del pueblo, u otro que dijo que había que esperar que la cantidad de muertos iba a seguir incrementándose porque todavía había mucha gente que no sabía dónde estaba. Hay familiares que no saben dónde están hay personas que no saben dónde están su familiar. No saben si está muerto, si está vivo, dónde lo llevaron. Hay mucha incertidumbre con relación a eso. Y esto, lógicamente, ha traído al tapete el debate con relación a la necesidad de la transformación de las cárceles, la humanización de las cárceles, crear verdaderos centros de reclusión donde las personas que han violado la ley, las personas que han cometido crímenes, puedan ir ahí a pagar su pena, pero además someterse a un proceso de regeneración. En cárceles como La Victoria, nadie se regenera. Por el contrario, salen especializados en el crimen, salen con maestría, porque entonces desde ahí hay que hacer malabares para sobrevivir, porque además del hacinamiento, de la sobrepoblación, es un centro de corrupción y negocios, hay que decirlo claramente, en componenda con las autoridades. Eso no es un secreto para nadie, absolutamente para nadie. Entonces, el debate, la necesidad de transformar las cárceles y el debate del por qué, sí, aunque es parte de un expediente, no se ha concluido la cárcel que se construyó para eliminar la cárcel de La Victoria. Me refiero a la cárcel de Las Parras, que el Ministerio Público se resistió y hasta hace poco, no hace mucho, fue que se le traspasó, se le entregó al Ministerio de la Vivienda para que haga un proceso de construcción para terminar esa obra, que fue inaugurada, aunque no se había terminado en su conjunto, fue inaugurada 6 días antes del traspaso de mando en el 2020. Pero recordemos que ese es el elemento fundamental, la base fundamental de un expediente de corrupción que el Ministerio Público ha presentado como del gordo o del grueso de una viga, como del grueso de un edificio. Entonces, el propio presidente de la República dijo en estos días que él no sabía que se había inaugurado. Pues fue un proceso rápido ahí, terminando el gobierno, entregando la obra. Al final, dijo que no sabía que se había inaugurado, pero que sí estaba consciente de que ahí había que invertir, o hay que invertir más de 1.600 millones de pesos para concluirla. En su momento, cuando se inauguró la obra, cuando el pasado gobierno la entregó,
hay que decirlo sin terminar, Roberto Santana, que es un experto, ex rector de la UAS, un experto en asuntos penitenciarios, que desarrolló gran parte del nuevo modelo penitenciario, en el que están Najayo hombre, Najayo mujer, está la cárcel Anamuyas de Higüey o la Altagracia, está la cárcel de San Pedro de Macorís, entre otras cárceles, donde los reclusos van a pagar su pena y tienen un proceso de regeneración. Roberto Santana dijo que esa cárcel tenía problemas, esa construcción tenía problemas, que no cumplía con los estándares internacionales. Y se hicieron una serie de cuestionamientos, pero la base fundamental por la que no se ha terminado es que el Ministerio Público, independientemente de que sea cuerpo del delito, y usted no va a poder mover un edificio para presentárselo al juez, parece ser que se resistió a que esa obra se terminara, para dar paso entonces al proceso de traslado de los reclusos de la cárcel La Victoria. El gobierno parece que nunca pensó que esto iba a llegar a este punto, pero estalló el problema y vaya usted a ver en medio de una campaña electoral. Esto, lógicamente, representa una complicación en esta ruta de campaña que comienza un presidente que está buscando la reelección presidencial. Mire cómo se pueden ir complicando las cosas. Entonces, ¿qué decía el ministro de la Vivienda el pasado viernes en una entrevista en Hoy Mismo? El señor Carlos Bonilla. Bueno, que le entregaron la obra, se le entregó al Ministerio Público, pues no hace 3 años que se le entregó, ni hace 2, no hace mucho tiempo que se le entregó. Entregaron la obra y que hay que negociar con los ingenieros, independiente de que muchos de ellos están acusados, porque hay que entregar esa obra a otro ingeniero para que la termine, pero que independientemente de eso, ellos están trabajando en otras áreas que había que construir o terminar, que están fuera de ese nudo legal que le impide a ellos terminar. Pero ojalá en medio de esto, entonces el gobierno agende la terminación de la cárcel de Las Parras, porque las edificaciones cerradas, y eso no lo entendió el Ministerio Público, que se quedó con 3 años con esa obra ahí parada, porque no la soltó para que el ministerio encargado la terminara. Ojalá que el gobierno la ponga en agenda para terminarla y poder cerrar esa cárcel de La Victoria. Y también seguir revisando otras cárceles en diferentes puntos del país, que hay que transformarla. Este país tiene demasiado desarrollo como para que todavía tengamos situaciones como las que estamos viviendo en las cárceles o en muchas cárceles del país. De hecho, a propósito de campañas electorales y de candidatos y cómo está ya esto en un momento en que apenas comienza la campaña electoral por la presidencia de la República, porque la proclama la Junta, la emitió el pasado día 10. El presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, aprovecha para, con toda su razón, ¿verdad? Porque es un asunto que ha generado consternación y preocupación en todos los dominicanos, incluyendo los que tienen intereses políticos. Hay que decirlo. Pero el presidente Leonel Fernández, el presidente Fernández, que no es tonto, que es un hombre con mucha experiencia de Estado y que sabe lo que esto implica, aprovecha el momento. Además de su, imagino yo, lo consternado que puede estar, ¿verdad? Y lo triste por lo que ha pasado. El presidente Fernández le pide una investigación rigurosa y exhaustiva del incendio, que yo pienso que le están haciendo, ¿eh? Pero el hecho de que lo pida un líder de la dimensión de Leonel Fernández, eso es importante, porque todos debemos empujar en una dirección para que eso se transforme ya, ¿verdad? Me dirá algún PRMista, bueno, el presidente Fernández no lo terminó y gobernó 12 años. Eso me dirá algún PRMista. Pero bueno, el problema está y hay que solucionarlo ahora. Entonces está pidiendo una investigación rigurosa. Dice que en estos momentos de dolor y consternación, conmoción nacional, el presidente entiende que hay que
hace una investigación rigurosa y aprovecha para extender su más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Y es cierto, hay que investigar a profundidad, porque lo que se ha dicho hasta ahora es un cortocircuito. Ajá. Esta mañana decía el padre de un reo que su hijo había tenido una trifulca, estaba en esa zona, se produjo el incendio, y que su hijo había tenido una trifulca con otro recluso y que lo habían sancionado y lo habían enviado a la plancha. La plancha, a los que conocen La Victoria, es un centro de tortura. Yo creía que eso no existía. La plancha. Harán el pollo al carbón todavía. El pollo al carbón también era otra tortura que aplicaban, no sé si siguen aplicando. Entonces, es un cortocircuito, pero habría que ver si a alguien le interesaba que alguien se muriera en la cárcel. Habría que determinar si ciertamente fue un cortocircuito o si hubo manos criminales. Porque según los informes que han salido de ahí, la zona donde se produjo el incendio, había una zona que estaba cerrada, las puertas estaban cerradas ahí. ¿Quiénes estaban ahí dentro? ¿Por qué las puertas estaban cerradas? Entonces, la Procuraduría General de la República, la señora procuradora Miriam Germán Brito, que es la jefa del director de prisiones, que es el responsable de las cárceles del país, deben dar una explicación. Lógicamente, a partir de una investigación profunda, seria, que nos permita determinar qué pasó ahí. Y por Dios, vamos a buscarle una salida al problema de la cárcel de La Victoria. Todos los años es un tema de debate, por incendio, por hacinamiento o por sobrepoblación. Siempre hay un problema.